Programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Queremos saludar a nuestros radioescuchas de la 920, la Radio Democracia, la radio de la gente, y también a nuestros amigos televidentes de Democracia TV, quienes nos acompañan y ahora les vamos a presentar. Estamos en esta línea del análisis económico y también, digamos, el análisis político, cómo esto puede influir en la campaña electoral. Para eso nos acompaña el economista Diego Borja. Él ha aceptado ser candidato de la Unidad Popular a la Asamblea Nacional, así es que como aquí siempre promovemos la participación política, cuando la gente profesional que analiza y estudia el país acepta estos retos, uno lo que suele decir es: se agradece esa participación. Se puede discrepar, eso no significa que no se agradezca la posibilidad de hacer política en el Ecuador. Economista, bienvenido, buenas tardes. Bueno, primero cuéntenos, antes de ir a los temas, y a lo mejor se incorpora el economista Marco Flores para un diálogo sobre la economía, las últimas medidas, los proyectos de ley. ¿Qué le motivó a aceptar ser candidato de la Unidad Popular, de entrar a este frente de Unidad para el Cambio, ¿no? Así sea. Y claro, ¿cuáles son las condiciones? Usted en la política siempre. No le aprobaron el partido, pero estamos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por este canal. La pregunta es buena en realidad en el siguiente sentido. Cuando el Consejo Nacional Electoral ilegalizó a nuestro movimiento, al Movimiento Poder Ciudadano, y legalizó también a otros, nos dio la posibilidad, como una búsqueda de oportunidad, de que encontremos alianzas con otros sectores de la centroizquierda, donde nos hemos ubicado, y que fortalezcamos, en este caso, el Acuerdo Nacional por el Cambio, con Unidad Popular, las vistas dos. Entonces, en vez de sacarnos del escenario, lo que nos obligaron es a acordar con otros y hacernos más grandes todavía. A tener un acuerdo y hacer una propuesta que mucho más amplia, que vaya con la... Y una demostración de que es posible, de que fuerzas que tenemos identidades, también discrepancias, como no, podamos ir juntos. O sea, que no es necesaria una suerte de lealtad o de incondicionalidad en el sentido de que si no estás conmigo, estás contra mí. No, acá podemos juntarnos a pesar de que podemos tener... Esa sería una especie de construir una democracia en donde los intereses pueden, y cuando me refiero a intereses, a los políticos, pueden llevarnos a tener un proyecto de país. ¿Eso sería? Yo creo que sí, y fíjese usted que en ese sentido el Ecuador más bien ha sufrido un retroceso, a pesar de que Alianza País es un frente muy heterogéneo. Ahí coinciden desde los grupos de Alfaro Vive hasta ex social cristianos, por ejemplo el prefecto de Manabí, ¿no es cierto? A pesar de que es así, se ha instalado desde la postura gubernamental, desde la postura presidencial, que el que no está con ellos está contra ellos. Acá lo que hemos dicho es: no, rescatemos experiencias exitosas de América Latina. Usted tiene, por ejemplo, la uruguaya, donde el Frente Amplio es un frente que agrupa gente que está en un lado de una izquierda más radical con una gente que está en el centro izquierda. La concertación chilena, un poco incluso más amplia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no reeditar en el Ecuador esta posibilidad de juntarnos gente que nos une una forma de pensamiento común, justicia social, equidad, producción, cosas de ese estilo, democracia, libertad, ¿no? Y retomar un planteamiento, llamémosle, progresivo para el país, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia el futuro. Cuando usted dice no mirando hacia atrás, es no olvidando tampoco el pasado, sino que además teniendo, para no cometer errores. ¿Se podrá llegar en una especie de racionalidad política a tener acuerdos mínimos sobre el país que queremos? Yo directamente le diría a Francisco que mi visión del próximo gobierno es la visión de un gobierno de acuerdo nacional. El Ecuador está en una situación compleja en términos económicos, en términos democráticos, políticos,
incluso en la posibilidad de regresar en avances que se ha tenido en lo social. Porque si usted no tiene los ingresos, ¿cómo sostiene los avances de educación o de salud o de seguridad? Entonces, creo que se requiere un gobierno de acuerdo nacional, y eso implica en algún sentido, no digo hacer tabla rasa de las ideologías, pero sí implica en algún sentido dejar de lado ciertas ortodoxias ideológicas y poner por delante ciertos pragmatismos en beneficio de la comunidad. Este pragmatismo no es borrar las ideologías, no es sino tener un acuerdo, como usted dice. Y este acuerdo nacional por el cambio tiene un candidato, que es el general Paco Moncayo, a cual Unidad Popular está respaldando. Claro, este pragmatismo, perdón, Francisco, no es borrar, no es olvidarse. Por ejemplo, hay condiciones mínimas. No podemos aceptar a gente que tenga las manos manchadas con la corrupción. Son elementos mínimos. La política es un servicio a la ciudadanía. No es servirse de la ciudadanía para yo enriquecerme o tener poder. Los problemas. No, es un servicio a la ciudadanía. Entonces, al menos deben haber estos elementos básicos de manos limpias, en realidad, y por tanto no podemos hacer tabla rasa con los hechos de corrupción. Le podrían decir, economista Borja, pero usted estuvo en este gobierno, o facilitó, digamos, ayudó a implementar un modelo. ¿Cuál sería la diferencia de estos últimos 4 años a los que usted respaldó desde la constituyente de Montevideo? Bueno, 5 años en realidad, porque mis discrepancias empezaron en el 2011, y la discrepancia fundamental, si usted recuerda, Francisco, y la ciudadanía recuerda, fue a propósito del nombramiento de Pedro Delgado en el Banco Central como sucesor mío. Ese era un hecho con el cual simplemente no podíamos acordar, y fue como el detonante para salir. Fue un hecho ético. Fue un hecho precisamente que está mostrando todos los otros elementos que hoy día son ya de conocimiento nacional. Ahora, nosotros fuimos parte, y si volveríamos al año 2006, probablemente tomaríamos la misma decisión de ser parte de un proceso de transformación. Acordémonos del escenario del 2016. Era un escenario desastroso en el que había un candidato de la oligarquía real del Ecuador, que era el candidato Álvaro Noboa, y una posibilidad de transformación. Nosotros nos sumamos a esa posibilidad de transformación, estuvimos en la Asamblea Constituyente, colaboramos en configurar una constitución que creemos que es progresiva en muchos sentidos, pero desde luego no estamos de acuerdo en esta desnaturalización de lo que era el planteamiento inicial de la Revolución Ciudadana. Para ponerlo en simple, democracia, libertades, producción. Pero ¿no será que ellos en definitiva no creían en la democracia? Pero sí la revolución, y la revolución es un poco la sustitución de lo que hay por otra propuesta, pero no tiene que ver sino con el partido único. Pero aquí no hay revolución. ¿Qué revolución podemos tener? A ver, hagamos revolución productiva. Ecuador sigue siendo el país dependiente del petróleo y dependiente de unos pocos productos básicos, ¿no? Agroindustriales, agrícolas en realidad en muchos sentidos. No se ha modificado. El patrón de inserción de la comunidad, jóvenes, productores, medianos, pequeños, comunidad, no se ha modificado. Pero el patrón de libertades, para atrás. Sí. El patrón de democracia, incluso diferenciación de poderes, autonomías, para atrás. ¿Eso es de revolución? Yo creo que eso al revés, es una contrarrevolución. ¿No será que hay, con cantos de Che Guevara? Los inspiradores de este modelo estaban pensando en el estalinismo o en el castrismo? Creo que mucho tiene que ver, sí, con una visión en muchos sentidos de un socialismo viejo, de un socialismo stalinista, de un socialismo que no incorporó el término democracia y la práctica de la democracia participativa, deliberativa, profunda, y que se convirtió más bien en una nueva élite burocrática con mucho riesgo, porque cuando hay élites burocráticas hay mucho riesgo de que la asignación de los recursos no sea en beneficio social, sino en beneficio de la élite. Que tenga unos verdaderos beneficiarios de ese manejo económico. Si es que usted hubiese tenido, digamos, si hubiese estado en el Banco Central, ¿usted hubiese planteado esto de la elevación del encaje bancario? Bueno, fíjese, yo era partidario de que tengamos nosotros un sistema financiero fuerte. Ya. En el propio año 2009, cuando había una crisis mundial, cuando ya habían riesgos para el sistema financiero, nuestra tarea fue fortalecer el sistema y lo logramos. Salimos del 2009, estamos con un sistema financiero fuerte, con una economía podríamos decir que no que decreció. Mantenemos todavía un sistema financiero fuerte al que hay que echar mano ahora porque tiene recursos. Yo creo que es una
un valor para la economía ecuatoriana tener un sistema financiero fuerte y hay que seguirlo manteniendo. No creo que se trate de vulnerarlo o debilitarlo. Y peor todavía de intentar echar mano en momentos en los cuales tenemos un gobierno con problemas de ingreso. ¿Qué vamos a generar? ¿Un sistema financiero con problemas de ingreso y un gobierno también con problemas de ingreso? No, pues la idea sería modificar el esquema gubernamental para seguir teniendo un sistema financiero fuerte. Si es que lográramos, bienvenido al economista Marco Flores, si nos ponemos en términos así, la reserva monetaria, además de la reserva del país, cuando usted piensa y dice, pero esta no es plata, es verdad que el encaje sirve y es como una garantía que el Estado sostenga esa plata para los ciudadanos. El momento que se gasta el Estado y nos deja papeles, ¿cómo se vuelven redituables después de ese gasto? Bueno, ahí hay un problema no solamente de concepción. Seguramente Marco, que es profesor de teoría monetaria, lo va a aclarar mejor, pero digamos, ahí hay un problema de concepción del instrumento, pero también hay un problema pragmático de decir, bueno, tenemos escasez de ingresos, tenemos un sistema financiero que tiene un superávit, llamémoslo así. Sí, o por lo menos es monetizable, tiene dinero ya, ahí, tiene dinero. Obtengamos este dinero, invirtamos, entre comillas, con una inseguridad fuerte por la vulnerabilidad de la economía, financiemos diciembre o probablemente un poco de enero por la falta de liquidez que hay y generamos ahí un problema. En términos de teoría, usted aumenta el encaje monetario en determinadas circunstancias. Cuando quiere restringir... Cuando quiere restringir la circulación, porque probablemente hay un peligro inflacionario, cosa que no sucede. La inflación de noviembre es la más baja, ¿no? Claro. Es la más baja, entonces creo que ahí hay otro objetivo, que es el objetivo de echar mano de unos ingresos con riesgo de los depositantes, porque esa no es plata de los banqueros. Esa es plata del público que ha confiado en la banca. Están administrándola. Y es plata suya, mía y del resto de la gente. Saludamos al economista Marco Flores. Bienvenido, Marco. Estamos comentando, primero comenzamos diciéndole que ha aceptado ser candidato Diego Borja a la Asamblea Nacional por la Unidad Popular y está en el Acuerdo Nacional por el Cambio que respalda la candidatura del general Paco Moncayo. ¿Cómo Marco, usted que hace el análisis, que ha estado en el Ministerio de Economía, cómo empatar estas propuestas a fin de año de el encaje bancario, que es una cosa que va despertando en estos días, no sé si un susto, pero sí una preocupación? Entonces decíamos, el encaje bancario se eleva en un 150%, porque pasa del 2 al 5%. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Restringir que circule el capital? Aunque esta mañana decía el ministro coordinador que es que tienen plata ociosa los banqueros y que no la están haciendo producir, y entonces venga y el Estado va a hacerle producir. ¿Será? ¿Van a pagar algún interés? ¿Los papeles que pueden venderse serán redituables con algo de interés? ¿Y para quién es ese interés? Bienvenido, buenos días. Gracias, Pancho. Muchas gracias por la invitación también. Un saludo a ti y Diego, un gusto saludarlos y saludar a su amplia teleaudiencia. Mire, yo creo que en definitiva el incremento del encaje responde a una de las prácticas ya bastante usuales en el Banco Central y en general en el gobierno. El gobierno viene utilizando recursos que le pertenecen a terceros, que son parte de las llamadas reservas bancarias, donde está el encaje bancario, que es plata, como bien han dicho ustedes, que ni siquiera es de los bancos, sino de las personas, de las familias, de las empresas, que depositan su dinero en depósitos de ahorro, en depósitos a la vista, que son los que la gente gira con una cuenta corriente, con una chequera, o en depósitos a plazo. La ley exige que un porcentaje de estos depósitos sea colocado o depositado en el Banco Central. Eso es lo que se llama el encaje legal, la reserva bancaria, las reservas por seguridad, en fin, tiene varios nombres. El más conocido es el nombre del encaje bancario. ¿Para qué ponen los bancos una parte de la plata en el Banco Central? No solamente porque la ley les exige. ¿Cuál es la razón tras de eso? Normalmente era un instrumento de política monetaria para regular la liquidez en el mercado. Yo subo el encaje cuando tengo mucha plata circulando en la economía, bajo cuando necesito ampliar el dinero que hay en economía. Pero además,
se consideraba un elemento de seguridad. Es decir, aquí tengo un resguardo ante eventualidades. Hoy en día es por las dos cosas. Sí. Para regular la liquidez y además por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque en dolarización ya no tenemos un banco de bancos. El Banco Central antes acudía en auxilio de las instituciones Era financieras. Lo que se llamaba el prestamista de última instancia. Exactamente, el prestamista de última Pero instancia. eso ya no es. Eso ya no hay. Lo único que tiene Pero de el todas Banco maneras Central... sigue prestando. Claro, pero la diferencia es Solo al que Estado. antes el banco podía emitir, ¿verdad? Y además tenía otros recursos del banco, hacía sus utilidades, en fin. Pero hoy en día lo único que tiene es la Reserva Internacional. Entonces, lo que ha hecho el Banco Central es utilizar parte de los depósitos que recibe de terceros, entre estos, este encaje de los bancos privados y de otras instituciones, y entregárselos al Estado. Entregárselos al Estado, al Ministerio de Economía, vía financiamiento, a cambio de unos papeles que no se sabe en qué condiciones han sido establecidos, pero que sí se supone y que se debería tener la seguridad de que sean redimidos en el mismo ejercicio fiscal, cosa que no ha ocurrido. Tanto no ha ocurrido que el monto del financiamiento del Banco Central al Ministerio de Economía es de 4.200 millones. Es decir, con dinero de la Reserva Internacional se está pagando la fiesta del gasto público. Y desgraciadamente se están utilizando dineros privados, dineros de terceros. Estos 4.200 millones que usted dice ya se les han prestado. Por cierto. ¿Son en este año o ya vienen de otros años? En los 2 últimos años, pero la parte fuerte es en este año. En este momento incluso, yo tengo aquí los datos de cómo está la reserva en términos de... aparte de los 4.000 millones, hay todavía un saldo de 2.000 millones que debe la banca pública al Banco Central. O sea, la Corporación Financiera. Exactamente, el Banco del Banco de Estado, Fomento, algunas otras instituciones, sí. El BEDE, ¿no? El Banco del Estado. En determinado momento llegaron a prestarle 7.000 millones de dólares. Hoy tienen todavía un saldo por pagar de 2.000 millones. El problema aquí es que, mire, aquí tenemos la última cifra de la Reserva Internacional al 2 de diciembre, que es la última disponible. Los dueños de las reservas internacionales, digamos así, donde están las instituciones financieras como los bancos y otras instituciones financieras, el Tesoro Nacional con su cuenta, que lo único que tiene son 635 millones, otras entidades del gobierno 885, el Seguro Social y los gobiernos seccionales depositan su plata ahí. Pero lo gordo, lo fuerte, es el sistema de reservas financieras de este encaje que estamos hablando, que suman casi 5.000 millones. Muy bien, el total de la plata de los dueños de la reserva, por ponerle algún nombre, al 2 de diciembre, es de 9.639 millones. Es el cuadro. Y lo que hay en reservas internacionales son 3.885. Es decir, están descubiertos aproximadamente unos 5.500 millones de dólares. Si uno quisiera establecer la relación 1 a 1, faltan más de 5.500 millones de dólares para cubrir en esta relación 1 a 1. Ahora bien, no todo el mundo va y saca la plata del Banco Central de manera simultánea, al mismo tiempo. Claro. Pero haber llegado a estos niveles de reserva, en una situación en que la caja fiscal no tiene dinero, en donde el Ecuador no tiene fondos ahorrados de contingencias ante eventualidades, y además para regular y regular bien además la liquidez bancaria, para atender los compromisos internacionales, la liquidez de la economía, para atender los compromisos internacionales de comercio exterior, para el servicio de la deuda de las entidades públicas. Esta es una reserva incipiente. No nos alcanza. Bueno, es una reserva muy débil. Claro. Si aquí ocurre algo, hoy en la mañana usted habrá oído lo que dijo uno de los principales banqueros del Ecuador. Si aquí hubiera, por ejemplo, una corrida de depósitos, Dios no lo permita, literalmente no hay con qué responder, porque no hay la plata. Pero además esto ocurre porque el Banco Central, con el código financiero, abrió la puerta. Este código, mire, este Código Orgánico Monetario y Financiero del 12 de septiembre de 2014, aquí fundamentalmente se abrió la puerta para estos financiamientos. Hay un artículo, que es un famoso artículo, el número 14, donde están las funciones de la
de la Junta Bancaria, que es la que hace todas estas regulaciones. Que es el nuevo directorio del Banco Central. Es el nuevo directorio, con la diferencia que es el gobierno. Claro. ¿No? Todos son del gobierno. En el artículo 14, literal 8, es cortito, dice autorizar entre las atribuciones de esta Junta, autorizar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservas internacionales. De los excedentes de liquidez y de las reservas internacionales. Este es uno de los artículos que están citando las autoridades de esta Junta para haber hecho lo que han hecho con el encaje y para obligar a repatriar nuevamente otro tramo del fondo de liquidez que tienen los bancos en el exterior, que yo quisiera explicar luego porque es importante. Y luego hay 2 artículos más, por lo que yo creo que en algún momento van a tener que responder, porque lo que están haciendo es verdaderamente un atentado contra la seguridad de la economía, es un atentado además contra la seguridad del sistema financiero y es una muestra palpable del más absoluto desconocimiento de lo que significa la teoría monetaria, la política monetaria, y si es que lo saben, lo cual yo dudo mucho, pues es peor, porque sabiendo lo hacen. El artículo 13, perdóneme, dice planificar como obligación, ¿no? Planificar, regular y monitorear los niveles de liquidez de la economía. Y el 14 dice definir los criterios a seguir. Muy bien, ¿cuál es la liquidez que ellos consideran que es la buena? ¿Cuál es la liquidez que consideran que es apropiada para lanzarse a hacer semejante cosa? Economista Borja, si es que aplicamos esto en el concepto, diría, bueno, capaz que ellos tienen alguna teoría novedosa y están diciendo, no, es que a nosotros, como ha dicho varias veces el presidente, no es inversión tenerle la plata activa, no guardada, no se puede tenerla ahí. ¿Será que no están aplicando este concepto, que están aplicando este concepto de no guarden la plata, póngale a trabajar y si el Estado necesita que se trabaje, es una forma de invertir? A ver, pero veamos un poco, incluso desde esa perspectiva. En el caso de que usted tiene reservas del Banco Central en bancos que le están pagando el 0.4%, usted le presta a la banca pública nacional y de repente puede recibir una rentabilidad, no sé, del 4%, a pesar de que la banca pública presta mucho más alto, ¿no es cierto? Quizás hay una justificación, un basamento, una fundamentación de esto que usted está señalando. Pero en estos últimos créditos del Banco Central al gobierno central, no se puede decir que sean créditos que se han orientado al sector productivo, como era en el caso del préstamo que se le hizo a la banca pública, ¿no? No, sí, probablemente son créditos que se los usan para cubrir necesidades del gasto. De caja. De caja, el gasto corriente, del pago de salarios y aguinaldos de diciembre. Entonces, ni siquiera desde esa perspectiva, que ya es poner en cierto sentido en riesgo, ¿no? Están exponiéndole a la economía. A la economía, al sistema financiero, a los propios dueños de ese dinero, no tendría justificación. Entonces, creo que ahí más bien hay un elemento pragmático peligrosísimo para la economía, como decíamos hace un momento, coincido en eso con Marco, peligrosísimo para la estabilidad y el equilibrio del sistema financiero y que responde a esta necesidad de abultados gastos frente a una merma de otros ingresos. Hace un momento, por las cuentas de Twitter, se sabe, se está conociendo vía Reuters, la agencia Reuters Internacional, que se estarían emitiendo 1.000 millones también adicionales a 10 años, al 10% de interés. Es decir, la necesidad del financiamiento y la entrega de es enorme. La entrega de SACH, es decir, una cantidad de la posible. Y también la posible venta de las propias hidroeléctricas que son la bandera, ¿no? ¿Usted cree que, no sé si se acuerda en qué monto se quedó la reserva monetaria cuando usted salió? No, pero esto es fácil verlo. Yo salí en noviembre del año 2011. No es que estaba tampoco muy alta, porque la reserva en los últimos años no se ha mantenido alta. O sea, el Ecuador, precisamente hay una diferencia con, por ejemplo, Bolivia, para poner que está en el mismo nivel. Bolivia tiene unas reservas gigantescas. Claro, el presidente Correa, ¿qué ha dicho? No, el Ecuador es dolarizado, por tanto no necesita esas reservas. Pero puede haber elementos de contingencia en un país dolarizado, incluso con mucho más riesgo, porque la sangre, la plata que circula, que proviene de fuentes externas, exportaciones petroleras, exportaciones no petroleras, remesas de inmigrantes y endeudamiento. Y si alguna de estas falla, el problema de liquidez en la economía es... Y ahí vendría uno, ¿valió la pena desmantelar al Banco Central como estaba?
dejarle como una dependencia y no como un organismo técnico, tecnocrático, con todas las críticas. A ver, es decir, basado en lo que estamos viendo, la respuesta evidentemente sería no, ¿no es cierto? Pero no hagamos análisis fuera de contexto. El Banco Central anterior tampoco era precisamente un banco autónomo, tenía otro tipo de dependencia. Él tenía un directorio que elegía el Congreso, pero de todas maneras mantenía acordémonos cuánto tiempo el Congreso no eligió a la presidencia del directorio del banco. Sí. No, es decir, habían sus bemoles, ¿no? Lo que yo creo que es, en cualquier caso, con un Banco Central autónomo o con Banco Central dependiente del gobierno, tiene que haber cierta racionalidad, cierto equilibrio en el manejo, donde las necesidades en un momento determinado de un actor, porque es un actor económico el gobierno, no pongan en riesgo a los otros actores de la economía. Ya le digo, con banco autónomo o sin banco autónomo. Esas necesidades tienen que ponerse por delante. Cuando se hizo ese Código Monetario y Financiero, al cual nos opusimos en su momento, precisamente por este tipo de riesgos que hoy día los estamos viendo, que se han materializado, ya se le quitaba incluso esa racionalidad a la cual le estoy haciendo referencia. Porque se le entrega a la Junta de Regulación unos poderes que hoy día, en beneficio de uno de los actores de la economía, que es el Estado o el gobierno, pueden poner en riesgo a los otros. A todos. Economista Flores, entonces, puesto en riesgo, para decirlo así, el sistema monetario, con lo que hemos escuchado esta mañana a uno de los banqueros, decirle, oigan, señores, no nos metan a nosotros en esto. La ciudadanía puede reaccionar y vamos a estar vigilantes. ¿Se puede echar abajo esta resolución de una Junta de Regulación Monetaria y Financiera para decir, oiga, en realidad no necesita, pero también el otro criterio, si tienen plata, ¿por qué no se presta? Okay. Bueno, primero yo sinceramente creo que la culpa de lo que está pasando no la tiene totalmente el gobierno. Ellos son los responsables, sin duda. También la tiene la sociedad civil. ¿Usted oye a los empresarios que digan algo realmente? ¿Ha oído a los banqueros que digan algo, salvo en las últimas horas y en los últimos días? ¿Ha oído a la llamada sociedad civil expresarse por el cauce constitucional que le permite la Constitución? Yo no he oído. Se sabe más bien de otras cosas. Y entonces, cuando los actores económicos, como se llaman ahora, no exteriorizan su criterio, sino que cierran la boca, unos por conveniencia probablemente, y otros quién sabe por qué, pasan las cosas que pasan. Vea lo que sucede en otros países. Cuando se han intentado hacer cosas de menor cuantía de las que estamos viendo, la gente expresa sus criterios. La Constitución de la República, esta Constitución que ellos mismos aprobaron y que ellos mismos hicieron, le garantiza a la sociedad ecuatoriana una suerte de desobediencia civil, de resistencia civil. De manera que ese es el único argumento, o por lo menos la única posibilidad real que tiene la sociedad. ¿Cómo se concretaría esa desobediencia? A eso voy. ¿Se puede concretar eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Es como lo que está pasando ahora con lo que están diciendo el impuesto a la plusvalía. Claro. Es un distractor, todo lo que se está diciendo. Yo coincido con todo esto. Yo creo que también es un distractor, es un impuesto torpe, antitécnico y todo lo que uno quiera decir. Pero lo van a aprobar y el daño se va a causar. Esto es como que alguien le diga, vea, no se suben ese carro que está sin frenos. Pero igual se suben y se chocan. Y dicen, sabíamos que se iba a chocar. Claro, ¿para qué se subió? Pues entonces estamos permitiendo que se suban al vehículo sin frenos. Y esto es lo que desgraciadamente ha venido reiterándose en el país. En lugar de usar el cauce democrático, las instancias constitucionales, y también es el resultado de la absoluta, casi ninguna independencia de poderes. Porque aquí tampoco hay a quien quejarse. Claro. Yo creo que estos señores que están teniendo en la Junta, la razón, necesitamos a alguien que nos la dé también. Así es. Yo creo que estos señores que están en la Junta esta bancaria, yo creo que los señores que dirigen, este jovencito que dirige el Banco Central, yo creo que todos ellos van a tener que responderle al país en algún momento. Y creo que el propio Código Monetario y Financiero que ellos hicieron les exige eso. No puede ser que el criterio de unas personas aplaste al criterio de toda una comunidad. Mire, le voy a señalar algo. Yo incluso creo que son estos jóvenes los que van donde el presidente de la República a contarle que han encontrado una plata, que podemos de aquí sacar una plata. En la desesperación. En la desesperación. Porque ¿cómo puede ser posible que se llegue a estos niveles? Usted me decía, o creo que Diego decía, bueno, el Banco Central podría financiar actividades productivas.
pero dependiendo de la reserva que tenga. Claro. Si usted tiene en la reserva 20.000 millones de dólares, ok, a lo mejor usted puede ensayar cierto tipo de financiamiento con las garantías del caso, con los plazos adecuados para fortalecer los sistemas productivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, crédito que se le podría dar a la Corporación Financiera Nacional para fortalecer las políticas de empleo, por señalar algo. Pero con una reserva que está literalmente en la ruina, déjeme señalarle algo, pues, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Para que usted vea la barbaridad que es esto. Miren, seguramente Diego ya lo ha visto, entre enero y octubre del año 2016, en educación y salud se han gastado, se han utilizado, se han invertido, como uno lo quiera poner, 5.186 millones de dólares. Esta es la última cifra disponible. Yo acabo de terminar este cuadro. Y lo que se ha pagado de deuda pública en el mismo periodo, enero a octubre del 2016, son 9.053 millones de dólares entre amortizaciones e intereses. Y estamos haciendo una comparación con salud y educación, que pues, probablemente son los sectores más sensibles. Bueno, cuando usted tiene que pagar algo como esto, si no tiene una reserva fuerte, no puede pagar, y el Ecuador cae en default y tiene problemas graves. El comercio exterior ecuatoriano también requiere ser fortalecido. Y por supuesto, la liquidez de la economía. Si en determinado momento hay un problema en el sistema financiero y no tenemos con qué respaldar, esto colapsa. Esto es lo que queremos evitar. Esto es una irresponsabilidad por donde se lo vea. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos de inmediato. Están con nosotros el economista Marco Flores y el economista Diego Borja, candidato además a asambleísta por la Unidad Popular, y analista el economista Marco Flores. Y enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y claro, estamos analizando en medio de estos casi 3 meses que tenemos, o 3 digamos, de campaña electoral, pero ¿cómo queda el país? ¿Qué países están disputando? Señor economista Borja, esta realidad planteada así nos demuestra que hay una sociedad de intereses, una sociedad que cada uno vela por lo suyo y no le importa el país como tal. Un planteamiento que se puede hacer desde la campaña electoral, o sea, ¿qué hacemos? ¿Le permitimos al señor presidente que haga textualmente lo que le dé la gana porque tiene todos los poderes, porque ganó 8 veces, porque tuvo mayorías, porque tiene la asamblea a su favor? ¿Qué hacemos? Bueno, 2 cosas yo diría. La primera es entender claramente lo que hace un momento señalaba Marco y que es muy importante. Una sociedad no puede ser hecha por pocos, tiene que ser hecha por muchos, y callar, este silencio de mucha gente frente a un desbarrancamiento que la gente no lo cree sino hasta que realmente lo vive. Ya lo ha pasado. Es ya una responsabilidad social. Pero yo creo que sí hay la posibilidad de que la gente pueda expresar su, digamos, oposición, su crítica, su malestar frente a lo que sucede. Probablemente en diciembre la gente no va a salir
a las calles. Probablemente el ambiente de fiestas, de Navidad, de fin de año, no es el O ambiente la propia preocupación de ver cómo sale diciembre. La preocupación, la fiesta, el hecho también católico y cristiano, también baja el nivel de reacción. Sí. Pero creo que sí hay la posibilidad del 19 de febrero hacer un castigo en las urnas. Y esta sí es una responsabilidad del votante. Mire, en el caso de la ley de plusvalía, el gobierno propagandiza como que fuera una ley antirricos. Yo he creído incluso que pretenden, con la manipulación de la información que les es posible por la cantidad de medios que controlan, sí, hacer del resentimiento social un valor de campaña para decir esta ley es antirricos. Cosa que es falsa, absolutamente falsa. Yo tengo acá ejercicios con casas de $15,000, de $20,000, de $40,000, que no son casas peluconas, que son casas o populares o de clase media, donde usted puede demostrar fehacientemente ¿cuánto le que es una ley confiscatoria, que es un atraco, que es una ley abusiva, que es una ley que virtualmente confisca el trabajo, el esfuerzo y los sueños de la gente, los sueños de prosperidad, de patrimonio. Usted les conoció más de cerca, diríamos así. ¿Qué les motiva? Eso digo, yo creo. ¿Usted cree que es esta una radicalización para No, ahí no hay radicalización, ¿no? Ahí hay una manipulación verdaderamente inaceptable del resentimiento social, de pretenderle hacer creer al votante de que es un gobierno que está contra los ricos, que además por eso dice el presidente esto afecta a 4 gatos. Sí. No, esto afecta a los millones de ecuatorianos, le afecta al migrante que tiene el sueño de tener su casita en el Ecuador con su trabajo y con el profundo sacrificio de dejar a su familia. Le afecta al trabajador, le afecta al maestro, le afecta a la pareja joven que se casa y que quiere tener una casa, le afecta a todo el mundo. No estamos hablando de las casas de $500,000 y $1,000,000. Estamos hablando de las de 15,000. Claro. Estamos hablando de las de 20,000. Estamos hablando incluso de las casas que se han financiado, que se pueden financiar con los programas del propio gobierno, del Seguro Social, del Banco del Pacífico. Entonces, si es que la gente no se da cuenta de que el problema del encaje no es un problema de banqueros, pues, es un problema del depositante, del que tiene $50, $100, $1,000 en la cuenta. Y que el tema de la ley de plusvalía no es un problema del que tiene casas de millones. Entonces ahí sí puede haber una especie de movilización de conciencia, no diría de movilización callejera, pero al menos sí de conciencia, para castigar en las urnas a un lo que usted nos estaría diciendo, esperemos hasta el 19 de febrero. Pero ¿y este elefante suelto en cristalería? No, mire, yo creo que la ley ese grupo de asambleístas irresponsables, connivientes con el presidente, connivientes en el sentido de que cualquier cosa que dice el presidente la van a aprobar. Yo creo que ellos no van a tener la sensibilidad, incluso con sus propios votantes, de decir, no, esta cosa no funciona. Mire, Marco probablemente va a coincidir conmigo. Si usted hace el ejercicio para la ley de plusvalía con la tasa referencial del 7.52 del Banco Central, el impuesto que pagaría, por ejemplo, una casa de $15,000 que se vende en $45,000 en 10 años es de $4,000. $4,000 de impuesto para una familia que se compra una casa de 15,000, eso no mucho. Que quiere mejorar a lo mejor a una casa de 60. Pero si el día de mañana el Banco Central, porque lo puede hacer, cambia la tasa pasiva referencial y le ponen el nivel que tenía en febrero del 2012, que era del 5.35. En vez de pagar $4,000, pagaría $8,000. Y eso lo podemos ver en ejercicio del propio página que ha sacado el SRI. Entonces, dígame si una casa de 15,000 que pagaría un impuesto de 4,000 o uno de 8,000 discrecionalmente de cómo maneja el Banco Central la tasa, no es un impuesto abusivo. Es un impuesto a todas luces. Se están comiendo la esperanza, en definitiva. El trabajo, los sueños, los ahorros de papá, mamá, a veces de los hijos. Es realmente una cuestión inaceptable. La van a pasar. Economista Flores, si es que esto es así, ¿se puede juntar la necesidad de financiamiento de la caja del gobierno, como ustedes han dicho, con este modelo? ¿Será que van a recaudar plata hasta febrero? ¿Cree usted que eso es posible? Y usted ha hecho un trabajo que es interesante sobre esta propuesta de generar trabajo. ¿Esta ley ayuda a esa propuesta incluso de los candidatos, que no los veo muy firmes, sino diciendo los candidatos presidenciales, vean, tengámosles paciencia, es posible tener
al más grande sabio del siglo XX, que fue Albert Einstein, en la Universidad de Princeton, le preguntaron si el espacio era infinito. Le preguntaron a los estudiantes. Y él contestó, no sé aún si es que es infinito. Pero de lo que sí estoy seguro es que lo único infinito que hay sobre la Tierra es la estupidez humana. Este proyecto de ley de plusvalía es eso, es una verdadera estupidez. Y es una verdadera estupidez desde donde se lo vea. Primero, porque liquida las esperanzas de las familias, roba esa esperanza, utiliza un discurso gastado, populista, de poner a los unos contra los otros. Dice que yo esto les cobro a los ricos para dar a los pobres. Ese es el viejo pretexto de los populistas, que siempre han dicho, te voy a quitar a ti que eres rico para darle a los pobres. Y nunca ha pasado eso, nunca ha sucedido eso, nunca ha servido para redistribuir nada. Pero no solamente eso. Mire, este cuadro que yo tengo aquí, como me he pasado escribiendo sobre esto, este cuadro que yo tengo aquí es la recaudación impuesto por impuesto del Ecuador. Este impuesto cae en el campo de las herencias, legados y donaciones actualmente. ¿Saben ustedes cuánto se ha recaudado en lo que va del año entre enero y octubre? ¿Cuánto es esto? 11 millones de dólares. 11 millones de dólares. En un presupuesto de 34.000 y más millones de dólares. Eso es lo que recauda el Estado. Desde el punto de vista tributario, esto no tiene ningún sentido. Pero le puede afectar desde el punto de vista comercial. Mucho menos desde el punto de vista de lo que significa la angustia para las familias. Como bien han dicho ustedes y han analizado hace un momento, muchas veces viene el esfuerzo intergeneracional del padre que quiere dejar a sus hijos una casa, un terreno. Oiga, ¿cuál es el pecado de que la gente se compre un terreno para engordarlo? Porque esa plata que mete ahí, a lo mejor la podría tener en un banco o en una bolsa ganando la plata sentado, ¿no es cierto? Pero esa plata que metió en el terreno está parqueada. ¿Y qué es lo que le está pagando? Pues está pagando impuestos. Luego hay otra cosa que hay que considerar. El señor Barrera, exalcalde de Quito, a mí no me gusta entrar en calificativos, pero el señor Barrera modificó sustancialmente los impuestos prediales en determinadas zonas, entre comillas, de pelucón. Casi los cuadruplicó. Y las mejoras que se hacen no son solamente mejoras que las hace el Estado como tal, o el Ministerio de Obras Públicas con una carretera, o con electrificación, o con agua potable en los municipios. También son mejoras que hace la comunidad, que hacen los propios dueños. Al desarrollar las áreas, ¿no? Al desarrollar las áreas. Y por esas mejoras ya estamos pagándole al municipio, que entre paréntesis, hay que exigirle al municipio de Quito que se pronuncie pues sobre esto. Yo he escuchado solamente el pronunciamiento de Jaime Nebot, y sinceramente lo felicito. Pero el municipio de Quito, donde nosotros vivimos, tiene que pronunciarse y decir, señor, estamos en contra de eso. Y no solamente el municipio de Quito, sino en general los alcaldes, o es que se van a hacer de la vista gorda para no perder determinados desembolsos del gobierno o por temor a ciertos desembolsos del gobierno. No, aquí tienen que dar la cara. Les decimos al gobierno, sí, pero no es solamente el gobierno, hay otras instancias también están haciendo el juego. Usted está reclamando una mayor participación y un mayor compromiso de todos los sectores, ¿no? ¿Usted siente que además de acuerdo a sus estudios, esto ha sido dejado a lo más que nunca? Como sin duda, pero además estoy reclamando algo, que no le mientan, que no le sigan mintiendo al país. Los asambleístas, los presidentes, los vicepresidentes, los candidatos tienen una obligación, decir la verdad. Ya basta de mentiras. Este pueblo está cansado de que le vean, perdónme, la cara de pendejo. Todo el tiempo se le miente a este país. Mire, le voy a señalar algo que es realmente dramático para el Ecuador. Hemos venido protestando, Diego ha sido uno de ellos, hemos venido protestando por la opacidad de las cifras aquí, que no sabemos cuánto se ha pagado en determinados contratos, hay disparidad de criterios entre el Banco Central y el Ministerio de Economía sobre determinadas cifras, hay algunas cosas que se consideran que no son deuda cuando en realidad lo son, es decir, una serie de obligaciones, en fin. Y hemos protestado por la opacidad de las cifras. Yo mismo me quedo sorprendido, te invito, Diego, si no lo has hecho, a que mires la serie cómo cambia la población económicamente activa de acuerdo al INEC. Realmente esto es increíble lo que pasa en el Ecuador. Bueno, esa opacidad de las cifras, y de las cifras fiscales particularmente, ha llevado a esto. ¿Y qué es esto? El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del año 2016.
¿Sabe lo que dice este informe? Este informe, que la gente lo puede encontrar en el internet, simplemente busquen el informe de Transparencia Fiscal 2016 y les va a salir el informe del Departamento de Estado. Este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos analiza el desempeño de 140 países en el mundo. Y luego de analizar los 140 países para ver la transparencia fiscal de esos 140 países, elabora una lista negra de los que no son transparentes o que los que no reúnen, como ellos dicen exactamente, no reúnen los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Exactamente eso dice el informe. ¿Y sabe quién está de Latinoamérica, del continente americano, en esa lista? El Ecuador. Está en este año. En este año. ¿Y quiénes son los dos que están con el Ecuador? Solamente Haití y Nicaragua del continente americano. ¿Y el resto quiénes son? El 98% son países africanos del tercer y cuarto mundo. Ahí hemos ido a dar. Esto lee un inversionista y dice, no, esto desalienta la inversión. Esto es lo que está pasando en el... Simplemente señalando que a mí me parece que hay algo más grave todavía. Más o menos son 11.000 millones de dólares de financiamiento, que a saltos y a brincos con todas estas cosas, y probablemente más con lo que acaba de señalar Diego de Reuters, y si le entregan el Sacha a la compañía esta y reciben 1.500 o 1.600 millones, es decir, vendiendo los muebles o empeñando los muebles de la casa, en este caso del Estado, ¿no? Más o menos sale. El próximo año es casi imposible obtener una cifra igual, y que hay que manejarse con la cifra del año 2016, porque como es año electoral, el presupuesto del 2017 se inicia en el 2016, y solamente se puede cambiar cuando hay un nuevo gobierno. Entonces, lo que yo no veo que hay conciencia aquí, ni siquiera creo que haya conciencia más o menos exacta en los candidatos, mucho menos en buena parte de la ciudadanía, es lo que le viene al país. Porque pateando la pelota, yo no sé si Diego coincide conmigo, pateando la pelota, el gobierno está llegando del un gol al otro gol, con toda esta deuda, con todos estos problemas, y luego en mayo dicen, bueno, aquí les dejo, ¿no? Ahora sí vean ustedes cómo se las arreglan. Ese aquí les dejo es grave para la economía ecuatoriana. Por eso es que hay que alertarle a la ciudadanía y a la gente a que este tipo de cosas no sigan sucediendo. ¿Usted cree, economista Borja, que podemos frenar esto o llegamos definitivamente a mayo arrastrando un montón de cosas con una economía que está casi desarmándose, pero que podría incluso ganar el candidato de Alianza País, el candidato a la presidencia y el vicepresidente actual, que podría ganar las elecciones? ¿Qué es una forma de... no quieren que ganen o de todas maneras saben que van a ganar y están haciendo cualquier cosa? A ver, yo creo que valdría la pena poner en distintas dimensiones para irnos aclarando. El primer punto es cuando uno le escucha al ministro coordinador de política económica, yo no sé si fue hoy o ayer que salía a decir, vivimos en un país distinto. Sí. O sea, sí, pero hoy también salió. Yo creo que les ha obnubilado realmente el poder. Porque lo que ellos transmiten, y cuando usted le oye a otros voceros gubernamentales, no dice que ya hay una recuperación, a los candidatos, el propio presidente dice ya el otro día le oía a la vocera de la candidatura de Lenín Moreno, María Fernández Pinoza, ella nos habla de un país totalmente diferente. O sea, para ellos no hay 140.000 nuevos desempleados con respecto al año pasado, no hay una serie de problemas de angustia familiar por el problema de no encontrar desempleo en jóvenes, por jóvenes, y en maduros por maduros y en viejos por viejos. Claro. No hay un problema en las comunidades que hasta ahora no logran salir del problema del terremoto en Manabí. Es decir, no hay un problema en una serie de elementos de violencia que, según las estadísticas, le oí el otro día al candidato Pepe Serrano, que han bajado a 2 por 100.000, una cosa así decía. Sí, es prácticamente otro país, ¿no es cierto? Entonces creo que, en primer lugar, ese elemento de decir sobre un país que no es el de la vida real, se da porque viven detrás del PowerPoint y detrás de los escritorios donde hay cualquier cosa resulta. Usted coge el modelo que ha salido del SRI a propósito de la ley de plusvalía, cambia determinados parámetros, hace el ejercicio de determinada manera y resulta que usted no paga impuestos. Pero si usted coge la vida real de la gente que no tiene las facturas de todas las mejoras que ha hecho, que no guarda todas las... y va a hacer el trámite en el municipio, y luego tiene un banco central que le cambia la tasa de interés, de otro país. Entonces, creo que es el primer tema. El segundo tema, usted me dice, ¿esto va a continuar? Yo creo que sí.
porque aquí hay una arrogancia estatal, una arrogancia presidencial, una arrogancia de todo el grupo de poder, que como bien decía hace un rato Marco, por quedar bien con el presidente van y le dicen, vea presidente, he encontrado esta plata, échele mano de eso. Y otros, en la Asamblea, en la Corte Constitucional, no se diga. Es decir, cuando usted ve esa arrogancia, parecería que este tren descarrilado continúa. Yo sí creo, tengo confianza en que la gente pueda decir el 19 de febrero, basta. Tengo confianza. ¿Que es difícil? Sí es difícil, pero hay que dar esta batalla. Porque el que se queda callado es cómplice. El que se queda callado es cómplice. Yo personalmente he aceptado participar en esta lid política, en la lista de Unidad Popular, en la lista 2, ¿no? En el Acuerdo Nacional con el Cambio, apoyando a un candidato en el cual creo que es Moncayo, con el fin de decir, aquí hay una alternativa. Puede no ganar, pero al menos la posibilidad de expresarnos no la podemos perder. Y la tercera cosa es que en el caso de que gane el candidato oficial, ¿es que acaso el candidato oficial no va a recibir este mismo país con problemas? También lo va a recibir. Igualito lo va a recibir. Capaz que dicen, este es otro país y siguen manejando con eso. Bueno, pero es que las restricciones de la realidad, la imposibilidad de conseguir financiamiento, la imposibilidad de mantener el mismo esquema, o sea, uno puede patear la bola durante un tiempo, uno puede bicicletear en el mismo terreno un tiempo, pero cuando usted se da cuenta que ese tiempo ya es demasiado, se le cae la bicicleta. Entonces, a cualquiera, incluyendo el candidato gubernamental, se va a dar cuenta que está en un país con una serie de elementos que o los resuelve o le va a estallar. Claro, luego podrán decir, como se fue el Mesías, vino otro, dieron, mientras yo estuve, todo funcionaba. Ahora vino un Judas y se llevó las 30 monedas. Claro. Economista Flores, ¿es una salida ahí para esto? A más de pedir la verdad y de que los candidatos nos demuestren que están enterados del tema. El Ecuador, que no está en el poder, tiene posibilidades de hacer algo, tanto con el encaje bancario, cuanto con los préstamos, cuanto con las ventas. Les podemos decir, por ejemplo, a los que quieren comprar la CNT, el pozo petrolero o los pozos petroleros, oigan, ¿esto va a tener una factura? Yo siempre he pensado que, y celebro que Diego está aquí porque él puede ser un buen transmisor de esto. Yo siempre he pensado que los candidatos, particularmente los candidatos a la presidencia, deben considerar, porque me parece a mí una obligación, alertarles, como se les alertó a los chinos, que el gobierno ecuatoriano, el nuevo gobierno ecuatoriano, desconocerá este tipo de acciones que perjudican a la sociedad en su conjunto. Pero ahí decían, pero es irresponsable decir que va a desconocer. Bueno, yo lo que creo es que la primera responsabilidad es con el país y con la gente, porque ¿quién va a pagar aquí los platos rotos? No, son las familias ecuatorianas. En este tema, por ejemplo, y para contestar la parte de su pregunta que no avancé a hacerlo, en este tema del impuesto a la plusvalía, aquí, por ejemplo, no se considera una cosa. No todo el mundo compra pues la casa, el terreno, lo que sea, de contado, no todo el mundo tiene la plata. Ya tiene un costo Las gentes normales tenemos que acudir a los bancos. Digo normales en el sentido de que la mayor parte tiene que financiarse. Hay que acudir a los bancos a pedir la plata prestada para comprar el departamento, por ejemplo. Las gentes que nos están escuchando saben cuántas de las personas han tenido que financiarse, por ejemplo, con un crédito bancario. Con las tasas de interés que hay aquí, entre 2 y 15 años, el valor del crédito se ha duplicado. Sin embargo, para utilizar un lenguaje coloquial, la gente es abrochada con este impuesto. Si usted le vende solo vendiéndole al costo con el valor que pagó más el impuesto es el doble. Ese doble ya tiene que pagar el 75%. Entonces, difícilmente esa persona, si vende la casa, va a venderle en ese doble que usted dice, en ese resultado doble que sale. Lo va a vender menos. Si compró una casa en 120,000 y le logra vender en 150,000 o 160,000, digamos ahí hay 40,000 que se ha ganado. Y lo que le ha pagado al banco durante 12 años o 10 años o 14 años. Que ha ahorrado a través del pago ese o que recupera, claro. Entonces lo que tiene la gente es una pérdida. Y en realidad todos los ejercicios que uno puede hacer aquí, a la gente le liquidan. Tienen que pagar el 75%. No, los más fortudos en 2 años tendrán que también caerse con el 75%. Pero no solamente eso, sino que jamás se han logrado con este tipo de impuestos los efectos que dice el gobierno que va a lograr. De manera que tras de esto hay una gran mentira. El inventor de los impuestos altos, excesivos, del señor Thomas Piketty, sobre todo en los últimos tiempos ha sido el más famoso, si se quiere.
El libro de cabecera de algunos. Claro, el libro de cabecera de algunos, y además también le han hecho decir cosas que él no ha dicho. Y entonces se han convertido no solo en el libro de cabecera, sino en el santo de los populistas, ¿no? Para justificar sus acciones. Mire, el señor François Hollande, ¿no?, en la campaña a la presidencia de Francia, socialista, ofreció poner un impuesto del 75% durante 2 años, el 2013 y el 2014, a los que ganaban más de 1 millón de euros. Llegó el señor al poder y puso, siguiendo los consejos del señor Piketty, el 75%, que luego tuvo que bajarle al 50% porque la Corte no lo aceptó. Salieron de Francia 10.000 millonarios y tuvo que dar de baja el impuesto y reducir sustancialmente los impuestos, porque estaba afectando gravemente la inversión. ¿Y sabe quién fue el primero en salir a reconocer esto? Es cuestión de revisar la literatura. El señor Piketty. Porque usted ha hecho lo que yo no he dicho que haga, sino usted ha hecho otras cosas. Bueno, aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo, 75% a la plusvalía, por Dios santo. Entonces, ni siquiera desde el punto de vista macroeconómico se justifica. Pero hay algo más grave, que esto trae una serie de perjuicios y de daños que ya hemos analizado. Pero hay uno adicional, que es el efecto que causa en los sectores, sobre todo en los involucrados, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, porque la inversión o se afecta gravemente o casi se paraliza. ¿No ha visto la gente la cantidad de departamentos que aquí en Quito hay que no se pueden vender? Edificios que están construidos. ¿Cómo han caído el nivel de construcciones? Salvo ciertas construcciones que todavía hay, porque no es del colapso total. ¿Y que deben terminar también? Bueno, pregunten a los constructores, pues. El sector de la construcción es más o menos del 10% del PIB. Y justamente el Banco Central pronostica que en este año va a caer 10%. La cifra coincide. O sea, una cosa verdaderamente que uno no se puede explicar. Todo esto después de la paliza de los impuestos que ha recibido el Ecuador. Porque venimos aguantando y pagando una serie de impuestos. Mire, aquí en este cuadro del SRI están los impuestos que pagamos. Verdaderamente es ridículo ver aquí una enorme cantidad de impuestos que no sirven para nada, sino para masacrarle a la gente y hacerle la vida miserable. Estas son las cosas que se han logrado hacer. Impuestos que lo único que hacen es complicar todo y que no aportan nada. Este es uno de ellos. Yo creo que la ciudadanía, como acabo de decir, por el cauce democrático, tiene que oponerse con firmeza a este tipo de abusos. Los gobernantes tienen que entender que no se les ha entregado la llave de la vida de la gente, que no son propietarios de las personas, que tienen que respetar a las personas y a las diferentes instancias, que tienen que saber escuchar, que no se puede hacer yo hago porque digo que se hace y aquí se hace lo que yo digo. Hay que respetar a las gentes, a las diferentes instancias y a la salud de la economía. Pancho, la economía tiene reglas que hay que respetar. Usted no puede fracturarlas so pena de liquidar los equilibrios macroeconómicos. Pero tras de los equilibrios macroeconómicos, tras de la sostenibilidad fiscal, hay personas, hay familias, hay empresas. Tras de los fríos números hay la angustia de una sociedad. No solamente son los 90 y pico de mil desempleados nuevos del último año. Hay 340.000 personas que tenían un empleo adecuado y se han movido al sector de abajo, de los subempleados y de la informalidad. Este de subempleados y la informalidad es una forma piadosa de decir los que tienen sueldos paupérrimos, grandes carencias, no tienen beneficios sociales, no tienen seguridad social y son los que viven realmente entre el hambre y la necesidad. Bueno, 340.000 pasaron a ese sector. Esa es la situación que tenemos, una economía en recesión. Y el gobierno sale y dice, hoy prácticamente el ministro de, este ministro que ustedes dijeron, el de la producción, prácticamente salió a decir que más bien deberíamos estar agradecidos, porque en el paquete han venido unas reformas, como en efecto hay una resolución que baja determinados servicios bancarios, son más o menos 50 millones. Además la autorizaron ellos a que se vuelvan a subir. Claro, ellos mismos son los que subieron. Sí. Lo que va a pasar es que determinados servicios van a desaparecer, porque la banca no está como para eso, ¿no? La banca no está como para eso. Entonces, casi dijo, bueno, pero si le hemos dado también este caramelito, ¿no? Claro. Este caramelito después de semejante paliza. No hay como... Terminamos con usted, economista Borja. ¿Hay una salida para esto? Estamos, digamos, desencarnadamente, esta es la realidad,
si hay una salida, Sin se duda. puede verificar Sin esto duda, sin que la factura la pasen los que van a votar por No, los que se han arriesgado candidatos. Aquí va a haber factura. Ya. O sea, el momento en el cual usted Siempre tiene va a haber. una situación económica como esta, aquí va a haber factura. El reto para el próximo gobernante es que la factura no sea cargada en su totalidad y descargadamente sobre la gente más vulnerable, los más pobres, etcétera. Y siempre hay posibilidades de mejorar, pero evidentemente la primera mejora es manejar con una visión diferente, con una responsabilidad distinta, lo que hoy día no se lo está haciendo. Recuperar la responsabilidad en la economía. La responsabilidad, la eficiencia, la justicia, la equidad, el sentido común en muchas cosas, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales nos faltaría el tiempo para ejemplificar, pero si usted se endeuda con los chinos para construir sopladora, cuando empieza la posibilidad de empezar a recuperar lo que podría darnos esa inversión de todos los ecuatorianos, les vuelve a vender. Sí. O sea, ¿qué es esto? Eso no, incluso desde un punto de vista común de cualquier ciudadano, eso no lo haría en su casa. Entonces, ese tipo de elementos hay que modificarlos. Yo creo que los ecuatorianos tienen la responsabilidad política de modificar el esquema de gobierno, el 19 de febrero. Porque no puede ser posible que una sociedad que ya durante 10 años ha probado lo bueno y lo malo, las sombras y las luces de esto, está ahí. Sigamos en lo mismo cuando hay la posibilidad de ir hacia adelante, de poner en orden determinadas cosas, de dar de baja cuestiones como esta. El próximo gobierno, el próximo Congreso, el próximo Asamblea, al menos, si yo estaré ahí en ese Congreso, seré uno de los que plantee dar de baja este tipo de cosas. Y hay otras cosas más. Es decir, reenderezar una economía en función del beneficio de la gente. Es decir, lo que debe primar acá no es el beneficio del Estado. Cuando uno revisa las cifras del SRI, usted puede ver que con los aumentos de las tasas impositivas ha bajado la recaudación. Es decir, incluso pensando desde la lógica de beneficiar al Estado, cargándole la mano a la gente, han perjudicado a la sociedad. Eso hay que rectificar. Un último mensaje, ¿qué pedimos, qué hacemos economista Flores? Que la gente tiene que saber que nosotros podemos salir de esto, que va a tomar tiempo, esto no va a ser fácil. En las cosas que yo he escrito y que están en las redes sociales, siempre estoy ratificando de que hay algo que los candidatos que lleguen luego a ser gobierno no pueden hacer, no pueden pasarle la factura a la gente en general a la gente y menos a los más vulnerables. De manera que hay que diseñar los mecanismos para poder salir de esto. ¿Hay cómo hacerlo? Sí, hay cómo hacerlo. Va a tomar tiempo, no es sencillo, pero hay que votar bien, hay que escoger bien. El conocimiento es poder. La gente que más conocimiento tiene más poder. Pero el voto también es poder. El llegar a dar un sufragio, ese también es poder. Cuando uno podría decir, ¿no? Cuando dice el presidente Correa, bueno, yo he ganado 12 o 13 elecciones en seguidilla, y es verdad. Entonces yo podría decir a la gente, ¿de qué se quejan? Claro. Ustedes están eligiendo. Bueno, ahora elijan bien, pues. Nos quedamos con esto. Ahora el reto es elegir bien. Han estado con nosotros el economista Marco Flores y el economista Diego Borja, analizando la economía, las preocupaciones que todos los días últimamente nos resaltan. Este es un programa que estará ya a la disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde para repensarlo, escucharles a los dos economistas y tener una idea más clara de lo que nos está pasando. Bueno, éxitos en la candidatura. Es Unidad Popular, listas 2 a la Asamblea Nacional. Y algún rato le veremos también en estas lides, ¿o no? Dios ¿No? quiera. Bueno, dedicado 100% a la economía. A ustedes muchas gracias, a nuestros radioescuchas y a los de Democracia TV. Nos encontramos mañana.